vamos a qué es la expiación. En este caso ya lo tenemos subrayado para que pongamos más atención sobre esas palabras. La expiación es la última lección que necesitas aprender, pues te enseña que puesto que nunca pecaste, lo cual ninguno de nosotros lo cree, no tiene necesidad de salvación. Pero sin embargo, todo lo que estamos haciendo es para salvarnos, para lograr la iluminación, para lograr el samadhi, para lograr todo lo que querramos. Y sin embargo, cuando te das cuenta, no tienes necesidad de salvación. Y también eso lo vamos a ir razonando poco a poco, porque simplemente no podemos salvarnos porque ya estamos absolutamente salvados. Además, no podemos iluminarnos porque ya estamos absolutamente iluminados. No podemos crecer ni un poquito más en iluminación, pero hay algo que impide que se manifieste eso. Entonces, ese algo que obstruye es lo que tenemos que estar alertas, observar y a aprender sobre eso y aprender a disiparlo. ¿Y cuál es esa manera de disiparlo? Nuevamente la expiación. ¿Y cuál es el medio de la expiación? El perdón. Bien, la expiación deshace todos los errores. Entonces aquí ya nos comienza a definir qué es la expiación. La expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Recuerden, desde la primera clase hemos hablado cuáles son los problemas de raíz, de base del ser humano, que son los problemas psicológicos. Estamos hablando del temor y de la culpa, y ambos tienen como raíz la separación. Y la separación, recuerden, el momento que se dio la separación, aparece la herramienta inmediata, la expiación. Esa es la dualidad que aparece. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. Entonces, dense en cuenta que aquí también está una gran clave. Si decíamos no podemos entrar con ninguna culpa, y a su vez en el pasado cuántas cosas no hemos hecho que nos han hecho sentir culpables, o hasta cosas que ni hemos hecho y también nos hemos sentido culpables. Pero ¿qué pasa si nos liberamos del pasado? En otras palabras, desaparece el pasado y solamente estás en este presente. Pero, o sea, de verdad, no que programes tu mente y digas no hay pasado, y en el fondo te está atormentando tu pasado. ¿Qué tal si estuviéramos completamente limpios del pasado? Entonces todo sería la vida, el movimiento de la vida sería algo fresco, algo que está yendo continuo, algo que estamos descubriendo todo el tiempo, y todo el pasado desaparece. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado. La expiación es el camino que conduce a la paz. Y esto bien, otra cosa muy pero muy importante. Entonces, la expiación es el camino que conduce a la paz. ¿Cuál es el objetivo último de un curso de milagros? ¿Quién me dice? Exactamente, la paz, lograr la paz interior permanente es el objetivo último. Pero en ese estado, que es un estado interno, donde ya tú y tu verdadero ser ya lo has reconocido, son uno. Pero eso se logra únicamente cuando se logró totalmente la expiación. Entonces en ese momento viene una paz, que es lo que dice la Biblia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La expiación es el camino allá. La expiación no es sino el camino de regreso a lo que nunca se había perdido. La expiación te enseña cómo escapar para siempre de todo lo que te has enseñado a ti mismo en el pasado.
En otras palabras, el problema, lo que nos esclaviza, aquello que estamos cargando en nuestra mente, es únicamente esto, lo que te has enseñado a ti mismo en el pasado, y nuevamente tiene que ver con todos nuestros condicionamientos mentales, ¿okay? Con nuestras creencias, porque aquello que creemos, eso es lo que lo vemos como real. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos nuestra creencia? Cambia nuestra realidad. Pero ¿qué pasa si dejamos totalmente las creencias afuera? Entonces nos enfrentamos con la totalidad de la realidad. ¿Okay? ¿Dónde estoy? ¿Aquí? Aquí, ¿no? Al mostrarte únicamente lo que eres ahora. ¿Okay? Y se refiere a lo que verdaderamente eres ahora. Porque si ahora les preguntaría qué son ahora, descríbanse ahora. ¿Ya? Claro, tal vez al principio se describirían cuál es su profesión, cuánto miden, qué les gusta y todo, pero a medida que irían más a fondo, les apuesto que no quisieran llegar más allá, porque ¿qué es lo que se verían? Como un ser pecaminoso, culpable, maldecido, y una serie de cosas que no queremos ya ni verlo. Pero eso no es lo que son realmente, eso es lo que es realmente el ego. Pero aquí está hablando lo que eres realmente ahora. Ni siquiera se está refiriendo en el futuro, sino ya somos esa totalidad, que al final lo podemos poner como una sola palabra, como el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es una extensión de Dios y por lo tanto todos sus atributos de Dios. ¿Y qué atributos podemos decir de Dios? El principal, que es perfecto y es amor. Listo. Cuando hayas aceptado la expiación, ya, aquí viene otra palabra que no la subrayé, muy importante: aceptado. Esto debería estar subrayado. Te darás cuenta de que no hay culpabilidad alguna en el Hijo de Dios. La expiación es una lección acerca de cómo compartir, que se te da porque has olvidado de cómo hacerlo. La expiación cura absolutamente y cura toda clase de enfermedad. Entonces esto es algo interesante también. De esa manera era como Jesús curaba. Él no tenía una técnica, o sea, digamos, no había aprendido por decir Reiki y no sé cuántas técnicas pueda haber, sino él simplemente podía curar, y es más, de manera inconsciente. Él simplemente permitía que la perfección de Dios sea uno con él, y esa perfección se transmitía hacia afuera. Entonces un enfermo podía simplemente estar cerca de él y curarse, y él no se había dado cuenta. ¿A cuántos no habrá curado mientras caminaba y él no fue ni consciente, y ahí a su alrededor se iban curando? Entonces la expiación dice cura absolutamente y cura toda clase de enfermedades. Para la expiación no hay ninguna diferencia entre curar una gripe que con un cáncer terminal, faltando un día para que se muera, y eso puede curarse absolutamente así. Y es más, se murió como Lázaro y puede resucitar si así lo dispone la expiación. En otras palabras, Jesús había logrado totalmente la expiación, y ahora eso nos lo está transmitiendo a través de un curso de milagros de cómo lograrlo nosotros. Ok, dice, pues la mente que entiende que la enfermedad no es más que un sueño, no se deja engañar por ninguna de las formas que el sueño pueda adoptar. Los que aceptan la expiación son invulnerables. ¿Qué quiere decir invulnerable?
nada le hace daño. ¿Qué? Que nada le hace daño. Ok, que nada le puede hacer daño, o sea que no es vulnerable. Acuérdense de la película de Matrix, los que han visto la película Matrix, en el capítulo 1, como Neo, que es el protagonista de la película, poco a poco comienza a obtener, digamos, ciertos poderes, pero llega un momento en que le disparan, porque primero tiene la habilidad de digamos, ver las balas y hacerse a un lado y ver cómo las balas pasan a su lado, esquivar las balas, pero cuando él ya totalmente acepta la expiación, se convierten en invulnerables. Le disparan ahí varios balazos, creo que entre 3 personas, y las balas llegan hasta cierta parte y se caen todas, ¿no? Y ayer más creo que después las da la vuelta y ya también van para allá las balas. Entonces, alguien invulnerable definitivamente no puede ser dañado en absoluto. Y esto tiene una explicación en realidad bien sencilla. Si tú ya no estás identificado con una parte a través de la percepción, sino al deshacer ese obstáculo te conviertes en el todo, o sea, tu conciencia se expande y de pronto eres el todo, no hay manera que alguna parte te haga daño, porque no existe esa otra, sino existe únicamente esa unicidad, y dentro de eso mismo solo existe la invulnerabilidad. Pero no nos detengamos sobre eso y vamos un poco más. La expiación es sencillamente la corrección o anulación de errores. ¿Okay? Esto ya lo hemos visto en varios, que nos va reafirmando que es la expiación, es la corrección o anulación de los errores, porque nuevamente nadie puede entrar al reino de los cielos, nadie puede salvarse, nadie puede iluminarse, ni ningún tipo o liberarse, si es que tenemos, por más que sea el más mínimo error o la más mínima mancha de suciedad, si quieren, o que no haya la absoluta purificación en nuestra conciencia y en nuestra mente, no podemos entrar o retornar al hogar de nuestro Padre, que es el reino de los cielos. ¿Okay? Sin embargo, la expiación, eso es lo que hace: corregir, quitar el pasado, corregir los errores y estar en esa conciencia totalmente pura e inocente para poder entrar. ¿Okay? La expiación se puede equiparar a la escapatoria total del pasado y a la total falta de interés por el futuro. Esto también es bien interesante, porque ¿a quién no le preocupa qué nos va a pasar en el futuro inmediato, a mediano plazo? La mente todo el tiempo nos está diciendo: ay, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Que ya me han dicho que estoy inestable. ¿Qué pasa si pierdo mi casa? ¿Qué pasa si mi marido me deja? Y lo que fuera. O planear cualquier cosa para lograr una seguridad normalmente económica o social, etcétera. Alguien que ha conseguido la expiación simplemente no planifica su futuro, porque no necesita hacerlo. Él ha permitido que la perfección fluya a través de él mismo. Entonces, si la perfección va a fluir a través del mismo, ¿por qué no dejarse arrastrar por la perfección? Y si hay perfección, hay realmente perfección. El cielo está aquí, no existe en ningún otro lugar. El cielo es ahora, no existe en ningún otro tiempo. Ok, vamos al siguiente.